Hay tres palabras que cuando las dice un médico pueden sonar casi como una sentencia. Esto es de por vida. Es una frase que impacta, ¿verdad? Pero, ¿es siempre así? ¿Qué pasa cuando una persona se pone las pilas, empieza a cuidarse, a cambiar hábitos y de repente los números en el tensiómetro empiezan a mejorar? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy, paso a paso. Esta es la frase, la que se escucha en la consulta y se queda grabada. Es como un veredicto. Y sin embargo, con esa primera caja de pastillas en la mano, también nace una esperanza. Esto lo puedo arreglar. Y ahí, justo ahí, empieza un viaje de autocuidado que nos va a llevar a una pregunta fundamental. A ver, pongámonos en situación. Alguien que empieza a comer mejor, a caminar más, que pierde algo de peso. Y un buen día se toma la tensión y el aparato marca un increíble 120/75. La alegría es inmensa, pero justo después la duda es inevitable. Oye, si todo está bien, ¿de verdad tengo que seguir con la pastilla? Ese es el gran dilema. Vale, pues vamos al lío con esta primera parte. Vamos a analizar esa idea de un tratamiento para siempre y a entender bien el camino que se recorre desde que llega el diagnóstico. La respuesta, como casi siempre en medicina, no es un sí o un no rotundo, es un depende en mayúsculas. Y depende, básicamente, de a cuál de dos grandes grupos pertenezca cada persona. Para un grupo, la opción de dejar la medicación es totalmente real y segura, eso sí, siempre de la mano de un médico. Pero para el otro grupo, quitarla por su cuenta puede ser muchísimo más peligroso que la propia hipertensión. La clave, por tanto, es saber en qué equipo se juega. Y ahora vamos a una analogía que, de verdad, lo cambia todo. Para entender si se puede dejar la pastilla, primero hay que entender qué es lo que hace de verdad en el cuerpo. Porque el secreto no está en la pastilla, sino en nuestras tuberías. Pensemos en las tuberías de una casa antigua. Con los años acumulan cal, se vuelven duras, menos flexibles. Pues a nuestras arterias les pasa algo parecido. El sobrepeso, el sedentarismo, el estrés del día a día, todo eso va dejando su cal y las vuelve más rígidas. Y es pura física, es fontanería básica. Si tienes una tubería rígida, la misma cantidad de agua pasa con más presión. Bien, pues aquí viene el punto crucial. La pastilla no es un fontanero que limpia la cal de las tuberías. Su trabajo es otro. Lo que hace es o bien actuar sobre la bomba para que el corazón lata con menos fuerza, o bien relajar la llave de paso para que las arterias se ensanchen un poco, o bien reducir el caudal, haciendo que eliminemos más líquido. Pero el problema de fondo, la rigidez, sigue estando ahí. Y esto nos lleva a diferenciar dos tipos de perfiles, como el día y la noche. El paciente tipo A tiene la tensión alta por motivos que se pueden cambiar, unos kilos de más, estrés, mala alimentación. Si se corrige la causa, la tubería se relaja. En cambio, el paciente tipo B tiene la tensión bien gracias a la pastilla. Aquí la medicación es como el andamio de edificio. Si lo quitas, la estructura se debilita. Que la tensión esté perfecta no significa que la pastilla sobre, significa que está haciendo su trabajo de maravilla. De acuerdo. ¿Y cómo saber con certeza a qué grupo se pertenece? Pues para eso están las guías médicas, que son muy claras. Vamos a ver los 3 criterios exactos que usan los cardiólogos para tomar esta decisión tan importante. Las guías, tanto las americanas como las europeas, nos dan 3 reglas de oro, 3 preguntas clave que funcionan como una lista de verificación. Son 3 filtros que hay que pasar antes siquiera de plantearse un cambio. Vamos a verlos uno por uno. Primer criterio, los números. Pero ojo, no el número de un día que se ha tenido un disgusto, sino la media, tomada en casa, en reposo. Si la máxima, la sistólica, se mueve entre 130 y 139 y se controla con una sola pastilla, la recomendación oficial es clara: probar durante 3 a 6 meses con cambios serios de verdad. Si la presión baja y se mantiene, el médico podría valorar reducir o incluso quitar la medicación. Ahora, vamos al escenario contrario. Si la presión máxima está casi siempre por encima de 160, o si hacen falta 2 o más pastillas para mantenerla a raya, la cosa cambia. Aquí el objetivo no es pensar en dejar la medicación de golpe, el objetivo es ganarle la partida a la hipertensión, mejorar tanto que el médico, de forma segura, pueda decir: vamos a probar a bajar un poco la dosis. Este segundo criterio es fundamental y a veces se nos olvida. A veces la pastilla es mucho más que un baja tensión. Es un auténtico escudo, un guardaespaldas para otros órganos. Por ejemplo, en personas con diabetes, algunos de estos fármacos son vitales para proteger el riñón. O después de un infarto, actúan como un limitador de revoluciones para que el corazón no se fuerce. Quitarla sería como quitarse el airbag del coche. Por eso es crucial preguntar al médico: ¿esta pastilla es solo para la tensión o está haciendo algún otro trabajo importante? Y llegamos a la tercera pregunta, que es casi una conversación con uno mismo frente al espejo. La pregunta de la honestidad. Porque hay un abismo entre intentarlo un poco y hacerlo en serio.
¿De verdad se controla el sodio que se esconde en el pan o los embutidos? ¿Se está gestionando el estrés crónico? ¿El ejercicio es algo constante, semana tras semana, llueva o haga sol? Es una reflexión que hay que hacer sí o sí. Muy bien, y ahora entramos en una sección que es vital, la de la seguridad. Vamos a ver muy claramente cuándo es una auténtica locura pensar en ajustar la medicación por cuenta propia. Hay situaciones en las que intentar quitar la medicación es directamente jugar a la ruleta rusa. Las banderas rojas son clarísimas, una presión máxima que no baja de 160 o necesitar 2 o más fármacos distintos para controlarla. Esto último, de hecho, tiene un nombre: hipertensión resistente. En estos casos, lo primero es estabilizar la situación, no quitar los frenos. Y además hay que tener un cuidado especial con algunos fármacos concretos. Por ejemplo, la hidroclorotiazida, que es un diurético muy común, a veces sube el ácido úrico y puede provocar dolores en las articulaciones, parecidos a la gota. Y esto, por favor, es importantísimo. Los betabloqueantes como el bisoprolol o el atenolol nunca, jamás se pueden quitar de golpe. Hacerlo puede provocar un efecto rebote brutal en la tensión y acelerar el corazón de forma peligrosa. Su retirada tiene que ser siempre muy lenta y con supervisión médica. Bueno, pero si se cumplen los criterios, si no hay ninguna bandera roja, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues esta última sección se centra justo en eso, en las acciones concretas y seguras que se pueden poner en marcha. La ciencia nos da 5 herramientas que han demostrado ser potentísimas. Primero, vigilar el sodio oculto. No el del salero, sino el que va en el pan de molde, los embutidos, las conservas. Segundo, caminar a buen ritmo, a ese paso que te permite hablar pero no ir cantando ópera. Tercero, y esto es una pasada, los ejercicios isométricos. Cuarto, meter más potasio en la dieta, con alimentos como el aguacate o las espinacas, que ayudan a eliminar el sodio. Y quinto, aprender a cortar el cable del estrés crónico con momentos de silencio, de relajación, lo que a cada uno le funcione. Y el impacto de estos cambios no es ninguna tontería, es algo real, medible. Para que nos hagamos una idea, solo con perder 10 kilos de sobrepeso, la presión sistólica puede caer unos 10 puntos. Es una auténtica barbaridad. Para muchísima gente solo eso ya supone un cambio de tratamiento. Pero es que la cosa no termina ahí. Si a esa bajada tan impresionante le sumamos algo tan sencillo como caminar a paso ligero cada día, le podemos restar otros 5 puntos. Como veis, los beneficios se van acumulando, uno encima de otro. Y para rematar, esos ejercicios isométricos que parecen poca cosa, si se hacen con constancia, pueden aportar otra reducción de 5 puntos más. Todo suma, y todo va demostrando, con datos, que a lo mejor ese andamio del que hablábamos, la pastilla, ya no necesita sujetar tanto peso como antes. Entonces, ¿cómo se hace bien? ¿Cuál es el proceso correcto y seguro? Pues son 3 pasos muy sencillos. Primero, durante 2 semanas medir la tensión en casa, por la mañana y por la noche, y apuntarlo todo en una libreta. Segundo, ir a la consulta del médico con esa libreta con datos reales. Y tercero, la pregunta clave no es ¿puedo dejar la pastilla?, sino doctor, doctora, ¿con estos números cree que es momento de revisar el tratamiento? Es plantearlo como un trabajo en equipo. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿Qué pasa si, a pesar de hacer todo esto, los números siguen sin bajar? Si después de poner toda la carne en el asador la presión no cede, a lo mejor el problema ya no es la fuerza de voluntad. Quizás el problema real es algo más profundo, la propia rigidez de las arterias, esa cal que lleva años acumulándose. Y ese, desde luego, es otro capítulo fascinante.